Todas las civilizaciones tienen su auge y su declive, y a veces todo lo que dejan es su arte. La imagen del cuerpo humano es una de las primeras y más duraderas formas de arte. Nuestra obsesión por crear imágenes de nosotros mismos es una de las afirmaciones más íntimas y características de lo que creemos que somos. El cuerpo es el vehículo más hermoso para expresar nuestros sentimientos y pensamientos sobre el mundo. No son simples representaciones de la forma humana destinadas a ser admiradas. El arte del cuerpo puede cuestionar la relación entre nosotros, proyectar el poder mundano e incluso ser reclutado para luchar por nosotros después de la muerte. En este episodio exploraremos las diferentes maneras en que los humanos ven el cuerpo esculpido y cómo lo utilizamos como medida para ver y juzgar a personas de otras culturas diferentes a la nuestra. La historia del arte no es solo la historia de los artistas, de los hombres y mujeres que pintaron y esculpieron, sino también la historia de los hombres y mujeres que observaron e interpretaron lo que estaban viendo y las diferentes formas en que lo hicieron. Y más que cualquier otra forma artística, la escultura representa algunas de nuestras ideas más profundas sobre la civilización. Estas selvas del sur de México se han cultivado durante generaciones. Desde que la gente recuerda, los granjeros locales han cosechado los árboles de cacao. Pero medio enterrada en esta espesa maleza, hay otra cosecha mucho más misteriosa. Una que se remonta casi 3000 años atrás. Los restos de una civilización desaparecida, una de las primeras en realizar esculturas del cuerpo humano. Una civilización tan inesperada que los arqueólogos no se habían dado cuenta de que era la protocultura de Mesoamérica, los olmecas. En 1862, un arqueólogo mexicano descubrió la primera cabeza olmeca en Mayapán. En aquel entonces se relacionaba estas cabezas olmecas con la gente africana. Al observar los rasgos faciales de estas esculturas, no se asemejan a los habitantes de los antiguos pueblos de México. Parecen indicar la entrada a la antigua ciudad olmeca. Representan a individuos diferentes y, obviamente, no se esculpe a un cualquiera. Se esculpe a la realeza o a los líderes. Esta colosal cabeza de piedra mide más de 2 metros y pesa cerca de 19 toneladas. Los ojos miden más de 30 centímetros de diámetro. Se talló a partir de un único bloque de basalto hace 3000 años, usando nada más que herramientas de piedra. Fue transportado desde una distancia de 65 kilómetros con la única fuerza del hombre y ayudado posiblemente por trineos y balsas de madera. El icono olmeca gana importancia porque es muy enigmático. Es una cultura que nadie conoce. Hasta ahora, apenas sí estamos rascando la superficie de esta antigua cultura.
Creo que nunca conoceremos a fondo a los olmecas. Utilizan el arte como forma de comunicación y creo que tienes que ser un olmeca para entender los temas que se transmitieron a través de la escultura. Aunque nos podemos acercar. En su mayor parte, el arte olmeca es una imagen detrás de otra del cuerpo humano. Un grupo de figuras construidas en granito y jade. Fueran para lo que fueran, se encontraron así. El jade se suele encontrar en las ofrendas. Debieron ser muy especiales para enterrarse colocadas de forma tan particular. La obsidiana es otro de los materiales preciosos utilizados en el arte olmeca. Esta pequeña estatua de arcilla agarra un espejo hecho de este material. La fascinación olmeca por el aspecto humano es prácticamente única en la antigua América. Otras culturas no muestran interés en hacerlo. Por ejemplo, los incas de Sudamérica no están en contra de la simbolización, pero no tienen figuras. Esta figura con cara de bebé data del 1200 a.C., el comienzo de esta civilización que duró un milenio. Pero nadie sabe los años que tiene esta figura, conocida como el luchador olmeca. Es perfecta. Es mucho más realista que cualquier otra obra olmeca. Este realismo ha sorprendido a los historiadores de arte desde la década de 1960. No hay nada igual en el arte olmeca. Pero, ¿es este objeto misterioso por su aspecto o por la manera en que nos han enseñado a observarlo? La manera diferente en que cada uno observa algo se ilustra perfectamente en un impresionante monumento del antiguo Egipto. Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Contemplad mis obras, poderosos, y despertad. La ruina es de un naufragio colosal. A su lado, infinita y legendaria, solo queda la arena solitaria. Estas palabras son del famoso sonero Ozymandias, publicado en 1818 por el poeta inglés Percy Bysshe Shelley, cuya inspiración, según algunos, surgió de los dibujos de este lugar. Denominados los colosos de Memnón, no es difícil averiguar por qué estas estatuas erosionadas llamaron la atención de este poeta romántico. Pero otro rey de reyes, esta vez el emperador romano Adriano, vio algo muy diferente cuando fue a Egipto 1700 años antes. Adriano llevaba meses viajando y se encontró frente a este monumento construido 13 siglos antes de la fundación del Imperio Romano. Y al igual que Shelley, dio un significado a estas colosales esculturas. Los colosos de Memnón eran un destino turístico muy popular en la época romana. Los consideraban imágenes monumentales de Memnón, que había sido un personaje de la Ilíada. Y eso vinculaba un pasado místico y sus historias a Egipto y a sus propios viajes. Estos colosos no solo eran monumentos enormes, sino que uno de ellos cantaba al amanecer. Posiblemente fuera por las grietas de la piedra. Cuando el viento soplaba a través de esas grietas, el sonido que emitía era como si estuviera cantando. Las crónicas indican que los colosos dejaron de cantar hace más de 1000 años.
Pero la razón por la que estas estatuas fueron construidas se remonta muchos años antes, durante el reinado de otro antiguo gobernante egipcio. Los colosos de Memnón pertenecieron a Amenofis III, un faraón egipcio. Pero para los griegos y los romanos que los visitaban, fue un método de relacionar los objetos exóticos con algo que era más familiar. Y, en cierto modo, una manera de dominar el paisaje y de controlarlo. Estos colosos reciben diferentes interpretaciones. Un faraón, un héroe homérico, una ruina perdida en el desierto, lo que demuestra que nuestra manera de mirar cambia lo que vemos. Esto se llevó un paso más allá con las estatuas de los antiguos griegos, 800 años después de la construcción de los colosos. Esta es Frasicleia, un nombre que significa consciente de su fama. Es una estatua funeraria tallada en mármol alrededor del 550 a.C. Los rastros de pigmento rojo en su vestido estampado nos recuerdan que la mayoría de estatuas griegas eran coloridas y a veces se pintaban de manera divina. No es completamente lisa, pero sí que está bastante tiesa. Su cara no es especialmente única y tiene esa sonrisa griega estándar, bastante enigmática. Y se está cogiendo el vestido de una manera un poco rara. 100 años más tarde ya se hacían pliegues más elaborados. Aquí parece como si estuviera moldeando plastilina. Lo que más me gusta de ella es su manera de comprometer al que la observa. Está mirando al frente, retándonos para que la miremos. Tiene una flor en la mano y no está claro si es para ella o si está a punto de dárnosla a nosotros. Y debajo se dice que está la tumba de Frasicleia. Y como si lo oyéramos de su propia voz, dice: y siempre me llamarán doncella, porque obtuve ese nombre de los dioses en vez de matrimonio, es decir, que murió antes del día de su boda. El atractivo de Frasicleia reside en su inocencia. Pero su sonrisa neutral y su mirada vacía pronto se convertirán en cosas del pasado. Al mundo griego estaba llegando una revolución que eliminaría las estatuas como la de Frasicleia, reemplazándolas con una nueva representación artística del cuerpo humano y una nueva forma de verlo. Uno de los lugares donde podemos ver el poder de esta influencia griega es en el arte del Egipto gobernado por los romanos. Estos retratos tienen unos 2000 años de antigüedad. Sus rostros están llenos de vida y de vitalidad y son inquietantemente realistas. Pero se vuelven aún más extraños al conocer su verdadero origen. Porque estos retratos pertenecen a momias. Muy pocos siguen intactos, pero este es uno de ellos. Pertenece a un hombre llamado Artemidoro y su extravagante ataúd representa una nueva forma de muerte. En el arte funerario del periodo grecorromano en Egipto hay una maravillosa fusión de diferentes tipos de artistas, así como creencias religiosas, y alguien como Artemidoro. Este retrato es más del estilo clásico, con ese sudario rojo y toda esta decoración de oro. Pero toda la decoración de oro, a excepción de una corona, se da en ambas culturas. Procede de la creencia religiosa egipcia antigua.
antigua. Así que tenemos a los dioses egipcios, escenas de momificación y escenas de lo que pasaría en la otra vida. Esto crea una fantástica fusión de diferentes culturas y es uno de los grandes productos de este periodo. Los historiadores antiguos cuentan que estos ataúdes pintados se guardaban en una casa familiar para recordar a los muertos. Los eruditos actuales están de acuerdo en que posiblemente sea verdad. Cuando alguien moría, se le metía en un ataúd, pero el ataúd estaba en la casa. Y había muchas marcas de roces en la base de muchos de los ataúdes, como si hubiera estado de pie en un espacio de uso normal. Los niños lo golpeaban con un balón o la gente se rozaba con él y estaba a una altura muy particular, lo que reforzaría la idea de que estuviera en la casa. Cuando los romanos pensaron en el origen de ese impulso por hacer retratos, tenían una historia muy vívida que contar sobre una joven que fue el genio creativo detrás del primer retrato. Su amante se iba de viaje y antes de irse, cogió una lámpara y proyectó su sombra contra una pared y marcó el contorno para crear su silueta. Ella estaba tratando no solo de memorizarlo, sino de mantener su presencia en su mundo. Creo que algo así pasó con la cara de Artemidoro. Pero el arte del cuerpo hacía algo más que mantener el recuerdo de los muertos entre los vivos. También se utilizó para luchar por los muertos. Y en China, esto sucedió a gran escala. En el año 200 a.C. nació la China que conocemos, unida bajo el primer emperador, Qin. Qin unificó 7 estados en guerra en un solo reino, estandarizando el dinero, los pesos y las medidas, incluso los caracteres del idioma chino. Pero sobre todo, forjó un nuevo contrato social que promovía la armonía social y la seguridad por encima de las necesidades del individuo. Puede sonar simplista, pero creo que la palabra que yo usaría para definir al primer emperador sería ególatra. Todo lo que él tenía era más grande que lo de los demás. Pero además de normalizar el país, el emperador Qin completó un proyecto que comenzó en su adolescencia. En 1974, los agricultores de la provincia de Shanxi descubrieron fragmentos de terracota enterrados en la tierra. A menudo era habitual enterrar pequeñas figuras de terracota con importantes nobles y reyes chinos. Pero lo que emergió de la tierra fueron figuras mucho más grandes de las que se habían descubierto hasta el momento. Se estableció una excavación arqueológica inmensa. Estos guerreros de terracota estaban enterrados. No se hicieron para que el público los viera. No eran para el consumo público. Dispersados a lo largo de 55 kilómetros cuadrados, se convirtieron en el mayor hallazgo arqueológico del siglo XX. Los guerreros de terracota. Lo que vemos hoy en día es solo una parte de un ejército de 7.000 efectivos que originalmente vigilaba esta gran necrópolis. El ejército forma el mayor retablo de escultura del planeta. Su propósito, confrontar la muerte con la forma humana y proteger al primer emperador en su vida del más allá. Una vida después de la muerte que reflejaba fielmente el mundo que estaba dejando atrás. Los registros describen que su mausoleo imitaba el mundo real, nuestra Tierra. Tiene un techo que simula las estrellas en el cielo nocturno. Así que se puede decir que su intención era transferir el mundo real a la otra vida.
Lo más impresionante de este ejército es la aparente individualidad de cada guerrero y la atención a los detalles. Seleccionamos unas 30 orejas para compararlas y ver en qué se diferenciaban, porque cada una tenía su propia particularidad. Eso demuestra que cada uno tiene su personalidad artística. Pero si nos fijamos más de cerca, esa individualidad desaparece. En realidad no se parecen a personas reales. Las cabezas se hicieron independientemente del cuerpo. Así que imaginamos que se montó una gran línea de montaje a escala industrial, con gente especializada en la fabricación de los cuerpos o los pies y gente especializada en la fabricación de la cabeza. Claramente, el toque final es el puramente escultórico, que dota a cada escultura de rasgos diferentes para que no haya dos idénticas. Se cree que el deseo de Qin de ser enterrado con guerreros que parecieran reales es un recuerdo del pasado antiguo de su país, cuando los reyes eran enterrados con docenas de sacrificios humanos que lucharan por ellos en la otra vida. Puede que, en su deseo por cumplir con las enseñanzas de Confucio, que trató de prohibir tales prácticas, Qin sustituyó a guerreros reales por figuras de terracota. Originariamente en la historia china se utilizaba el sacrificio humano. El primer emperador Qin hizo estos guerreros de terracota de tamaño real porque pensaba que se asemejaban más al cuerpo humano y que eran más realistas en el más allá. Los soldados son muy altos, miden alrededor de 1,80, así que o bien en aquella época la gente era muy alta o tal vez los hicieron un poco más altos que la gente real. El ejército de terracota es una impresionante declaración de poder. Su importancia simbólica queda demostrada por una historia poco conocida sobre el destino de este ejército, poco después de su creación. Muchos, si no la mayoría de estos soldados, fueron descubiertos en pedazos. Un rebelde que se oponía a la dinastía del primer emperador los rompió y quemó tras atacar su tumba. Hay algo en ese deseo por destruirlos que nos muestra claramente el poder de estas imágenes. Tal destrucción demuestra que la gente de la antigüedad consideraba estas esculturas humanas algo más que simples obras de arte pasivas. También podrían ser, literalmente, la personificación del poder. Y uno de los mayores ejemplos en toda la historia de cómo la imagen humana proyectaba poder, no solo sobre los muertos, sino sobre los vivos, se encuentra en el antiguo Egipto. A 650 kilómetros al sur de El Cairo se encuentran los restos del complejo de templos más espectacular de Egipto. Hace 3000 años, esto era la sede del poder de las dinastías faraónicas del Nuevo Reino. Las imágenes de poder están por todas partes. Pero hay un faraón que invirtió en su imagen más que cualquier otro: Ramsés II. Actualmente hay más colosos que llevan el nombre de Ramsés que de cualquier otro faraón. En la puerta del templo de Luxor están dos de los más impresionantes. Llevan aquí sentados desde el 1200 a.C. Ramsés es uno de los ejemplos más claros de la antigüedad o incluso de la era moderna, de un rey que intenta hacer valer sus pretensiones de poder a través de imágenes de sí mismo.
Y en uno de los lugares más famosos donde trató de hacer esto fue este templo a orillas del Nilo. Era una fábrica de imágenes reales. En sus muros se tallaron escenas del faraón victorioso en acción y sus patios siguen llenos de pedazos de estatuas de él. Pero, ¿cómo se convirtió Ramsés en la imagen del nuevo reino de Egipto? ¿Cuál fue el secreto que le permitió dominar por completo su iconografía monumental? La respuesta es menos sorprendente de lo que muchos piensan. Su reinado es posterior y por eso sus estatuas han sobrevivido mejor a las de sus predecesores. Sobre todo porque usurpó las estatuas de sus predecesores y puso su nombre en ellas. Lo que estaba haciendo, pero con más intensidad, quizá porque su reinado fue mucho más largo que el de cualquier otro faraón egipcio, era asegurarse de que todo el mundo supiera quién era el rey, lo poderoso que era y cómo debían serle leales y tenerle miedo. Lo principal que se ve aquí es que el tamaño importa. Estas enormes figuras monumentales, 4 o 5 veces más grandes que el tamaño real y que insinúan sutilmente que serían más grandes aún si se levantaran, dominan todo el lugar y acaparan el campo de visión del visitante. Son una afirmación del poder del faraón que muestran a través de su enorme cuerpo sobrehumano. Y es, sin duda, una afirmación que funcionó para nosotros. Y es imposible no pensar en que cuando la gente pasara por aquí, hace 3.500 años, ellos también captaron el mensaje que se pretendía transmitir. El uso de Ramsés de este arte colosal para proyectar su poder y presentarse a sí mismo como la imagen de un dios se repite constantemente. Desde los actuales dirigentes egipcios hasta las gigantescas esculturas de Jesús que miran desde arriba a sus fieles. Es una iniciativa que se repite a lo largo de los tiempos y a través de las diferentes culturas. Y a veces, estas representaciones monumentales se utilizan para respaldar a los regímenes más brutales y a sus líderes. La lucha contra este peligroso legado ha estimulado a los artistas contemporáneos a buscar nuevas formas de ver la monumental figura humana. En 1998, el escultor Antony Gormley decidió revolucionar este campo y creó un monumento que representaba al pueblo. Este es el Ángel del Norte. Con 20 metros de altura y una envergadura de 54 metros, fue construido para celebrar la herencia industrial del noreste de Inglaterra. El Ángel del Norte es mi obra más conocida. Fue un intento de decir, podemos hacer un objeto que haga exactamente lo mismo que había hecho Ramsés II, pero para una era seglar, y que homenajeara a lo que la gente del noreste, en vez de la gente en el Valle del Nilo, podía hacer. El trabajo de Gormley se centra en el poder duradero de la forma humana. El cuerpo es el instrumento primario a través del cual percibimos el mundo. Y también es el vehículo más maravilloso para expresar nuestros sentimientos y pensamientos sobre el mundo. Creo que siempre hemos intentado dar una explicación objetiva de lo que somos. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el arte? Esos dos procesos son paralelos y se alimentan el uno al otro. Al hacer algo que está fuera de la vida real, pero que es, al mismo tiempo, una imagen de ella, informamos sobre algunas de las cosas que están ocultas o son implícitas. Solo hay dos temas, el cuerpo y el espacio.
Gormley exploró la interacción entre estos dos temas en 2010, instalando 31 moldes de su propio cuerpo desnudo alrededor de la Plaza Madison de Nueva York y del South Bank de Londres. Su anodina normalidad es un rechazo implícito a la percepción del cuerpo que tiene gran parte de la cultura contemporánea. Sin embargo, nuestra fascinación por la belleza del cuerpo tiene profundas raíces en la civilización occidental. Raíces que nos devuelven a la antigua Grecia y una revolución en el arte que transformaría completamente nuestra forma de ver el cuerpo humano. Ninguna civilización ha estado tan obsesionada con el cuerpo y con su relación con la sociedad como los antiguos griegos. El arte griego casi nunca muestra paisajes, casi nunca representa bodegones. El arte griego representa estatuas y dibujos, cuadros y figuras de seres humanos. Estas imágenes estaban por todas partes. Plagaron el mundo para hacer su papel. Piensen en las plazas públicas, en los sombríos santuarios, llenos de gente en piedra, así como gente de carne y hueso. Desde el año 600 a.C., en la ciudad de Atenas, estas características cerámicas rojas y negras reflejan los primeros indicios de esta creciente preocupación. Estas imágenes son mucho más que una mera decoración. Representan una sociedad en transición, una que pronto se convertiría en la primera democracia del mundo. Los pintores de jarrones participan en lo que se podría llamar un discurso cívico. Utilizan formatos tradicionales como la mitología para reflexionar visualmente sobre lo que está pasando en la ciudad. Esta copa está adornada con sátiros, criaturas míticas mitad hombre, mitad bestia, famosos por sus travesuras cómicas. Posiblemente se usaría en la fiesta masculina ateniense llamada simposio. Inventaron lo que ya se conocía. Descubrieron que el fuego quema y todo ese tipo de cosas, lo cual es muy gracioso. Si observamos estas copas mientras se bebe el vino, de repente se ve en el interior de la copa una escena de un sátiro haciendo algo que sabes que acabará en desastre. Son muy graciosas. Las copas cómicas como esta cumplían además una importante función social. Fomentar estos lazos afectivos entre los hombres era de vital importancia para mantener el orden social en la ciudad. Sirven para mostrar a la gente quiénes son y en qué podrían convertirse. Presentan al hombre haciendo lo que debe, relacionarse, socialización masculina, por así decirlo. Las imágenes de las mujeres también refuerzan lo que los atenienses consideraban convenciones sociales importantes. Esta de aquí muestra el ejemplo para ser la perfecta esposa ateniense. Ahí está, sentada, una sirvienta le entrega a su bebé y a sus pies tiene una canasta de lana. Eso resume la respuesta a la pregunta: ¿para qué servían las esposas atenienses? ¿Para hacer hijos y tejer lana? Ningún pintor de jarrones se dijo: voy a reforzar las convenciones sociales pintando un cuadro. Pero esta es, quizás, la consecuencia no intencionada. Si la cerámica de los primeros tiempos de Atenas refleja cómo se esperaba que los hombres y las mujeres se comportaran en el contexto social de la ciudad, sus estatuas intentan reflejar la vida interior. A principios del siglo V a.C., se produjo una asombrosa transformación en la escultura griega. Las estatuas rígidas con la mirada fija de Frasicleia dan paso a atrevidos experimentos con la forma humana. Uno de los primeros se conoce como el efebo de Critios, que transformaría la forma en que vemos el cuerpo humano esculpido.
El efebo de Critios nos enseña que se puede mostrar la interioridad a través del movimiento de la persona, a través de su postura. Pero sobre todo, si se prescinde de esa sonrisa arcaica y la estatua no muestra una expresión vacía, eso invita al espectador a ver su lado más espiritual. Así que, con ese cambio, la estatua adquiere no solo un cuerpo, que es un organismo más que un mecanismo, sino también lo que probablemente denominaríamos un alma. Y esa alma es lo que la trae a nuestro mundo como parte de ese mundo y le permite interactuar con él. Este es un paso trascendental. Nadie había dado nunca ese paso en Egipto o en Mesopotamia o en ningún otro lugar. El arte griego no se inventó de la nada. Los griegos describieron a otros pueblos como bárbaros y se vieron a sí mismos desafiando a Oriente porque literalmente estaban en guerra la mayor parte del tiempo. Así que crearon conscientemente un arte de algo llamado civilización. Con un sentido de superioridad surgido de la derrota de enemigos más poderosos que ellos, los escultores griegos buscaron la perfección de la forma humana como encarnación de la armonía y la virtud. Los griegos no solo inventaron la estatua desnuda, sino que también inventaron la filosofía, el teatro, especialmente la tragedia, y las matemáticas avanzadas. Y es una cultura que estaba muy interesada en la idea de la armonía. Por eso los templos griegos son proporcionados para así revelar la armonía del cosmos. Y la idea griega de un cuerpo perfecto, un cuerpo divino, es la misma. Es la proporción ideal de un ser humano lo que refleja la armonía del cosmos. Y el énfasis en la armonía en el arte griego significa que cualquier cosa que no sea armónica puede ser vista como algo bárbaro. Los romanos adoptaron esta visión de la belleza del cuerpo. Descubierta en Roma en 1985, se cree que esta estatua fue enterrada deliberadamente en la antigüedad y a menudo es considerada como una de sus grandes obras maestras. Se llama El púgil en reposo. El boxeo siempre fue una parte importante del repertorio deportivo de la antigüedad. Se nota que en el pasado tuvo un cuerpo en forma, pero sufrió. Lo que sorprende igualmente es el mimo con el que se ha representado a este maltrecho ser humano. Tiene la nariz rota y las orejas de coliflor por todos los golpes que ha recibido. De hecho, sigue sangrando por heridas recientes y la sangre se muestra en cobre y los moratones en sus mejillas están realzados con el color ligeramente diferente de una aleación de bronce. Es como si el bronce se hubiera convertido en la piel del hombre. Pero lo que hace a este púgil tan interesante es el precio que pagó por su victoria y el realismo con que se ha representado. Presenta un tipo de personaje muy diferente a esos atletas jóvenes y bien tonificados. No solo se ve en las heridas y en las cicatrices, sino en el derrumbe emocional. En un mundo en el que había un culto a la juventud y a las proezas deportivas, el mostrar detalles tan realistas nos recuerda que la belleza del cuerpo no estaba tan lejos del cuerpo maltratado. Aunque nosotros hoy vemos cierto patetismo en este boxeador, los romanos lo veían como cualquier cosa menos un perdedor. Sabes que ganará, porque la estatua lo demuestra. Nadie en la antigüedad hizo estatuas a los vencidos.
De hecho, tenían que esconderse cuando volvían a la ciudad, porque les tiraban basura por la calle, ya que luchaban en nombre de su ciudad. Así que sabemos que, a pesar de todas estas heridas, a pesar de todo ese cansancio, lo que imperará será su valor, y que reunirá sus últimas fuerzas para vencer a su oponente. En otras palabras, sigue teniendo vida. Estas estatuas vivientes, introducidas por la Revolución griega, han dejado una profunda huella en la historia del arte y la civilización. Después de la caída del Imperio Romano, el arte clásico desapareció por un tiempo, pero ha ido reviviendo una y otra vez en todo el mundo. Influyó en el arte budista a través de la Ruta de la Seda. Llegó a Afganistán, influyó en el arte islámico temprano y en Europa, por supuesto, se ha recuperado muchas veces. Cuando pensamos en el cuerpo clásico como el ejemplo del cuerpo bello, estamos participando en una tradición cultural muy peculiar que fue establecida por los romanos y los griegos, autores de estas esculturas, pero también por los artistas que redescubrieron este tipo de esculturas en el Renacimiento y en la Ilustración. Sorprendentemente, una de las fuerzas más poderosas detrás de esta visión del arte griego, como la más civilizada y perfecta jamás creada, fue el trabajo pionero de un hombre. Esta es una magnífica réplica de una antigua estatua griega que se cree que fue tallada alrededor del año 300 a.C. En el siglo XVIII alcanzaría una fama sin igual, como la mayor escultura jamás realizada, y es conocido como el Apolo de Belvedere. El Apolo recibe su nombre del patio de esculturas de Belvedere en el Vaticano, donde estuvo expuesta desde principios del siglo XVI. Con lo bonita que es, probablemente se hubiera quedado allí, siendo una escultura más entre muchas, de no ser por la fama internacional que le dio un hombre, Johann Joachim Winckelmann. Winckelmann se abrió camino como bibliotecario y como mano derecha de algunos de los mayores coleccionistas de arte de la época, y acabó convirtiéndose en director de antigüedades en el mismo Vaticano. Winckelmann era un hombre al que le entusiasmaba cualquier escultura de cuerpos greco-romanos, pero el Apolo de Belvedere le fascinaba. Él escribió: «Es la estatua más sublime de la antigüedad que ha escapado a la destrucción. Una eterna marea primaveral. Viste la seductora virilidad de sus años maduros con una agradable juventud y juega con una suave ternura en la altiva estructura de sus extremidades». Y se preguntó: ¿cómo es posible describirlo? Pero lo describió exponiendo sus teorías en un libro que cambió el mundo del arte. Publicado en 1764, fue en estas páginas donde otorgó al Apolo una categoría superior a mera obra de arte y lo convirtió en el símbolo máximo de la civilización suprema. Cuando Winckelmann alababa el cuerpo de la estatua griega, estaba reivindicando cierto tipo de tradición estética que luego logró sembrar en el corazón de una tradición occidental en desarrollo y la comprensión de lo que realmente importa en la belleza del cuerpo. Como resultado, el estilo greco-romano llegó a todos los rincones de Europa y mucho más allá. Y tal como Winckelmann hubiera querido, se convirtió en el emblema mismo de la civilización. Por eso, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, vemos la reconstrucción del Imperio francés bajo Napoleón. El Imperio británico se construye a imagen y semejanza del Imperio romano.
Y vemos igualmente en lugares como Calcuta representaciones de esa misma estética neoclásica que los británicos imponen allí para tratar de decir, pertenecemos a esta tradición. Así que el dominio de un tipo particular de visión estética en las artes plásticas, en el occidente moderno, es la expresión de un tipo particular de poder. En México se encuentra un claro ejemplo de cómo el poder para imponer una cierta estética puede haber distorsionado nuestra visión del arte de otra cultura antigua. Y revela cómo una famosa pieza de escultura olmeca podría ser, en realidad, una falsificación moderna. En 1964, México estaba en pleno redescubrimiento de su antigua herencia. Un programa nacional de construcción de museos intentaba homenajear y recuperar a los olmecas, a los mayas y a los aztecas como algunas de las grandes civilizaciones del mundo. En aquel entonces, la historia fue una parte importante de nuestra formación como mexicanos. Y creo que el gobierno quiere obtener reconocimiento por nuestras culturas antiguas y hacer de México un país único. Pero en lo que se refiere a la civilización más antigua, la de los olmecas, el nuevo Museo Nacional hizo una compra muy especial. El luchador olmeca, adquirido por el museo a una misteriosa colección privada por una suma sin precedentes. El luchador se consideró el mayor logro artístico de la civilización olmeca. Pero para algunos, el luchador se ajusta demasiado a las formas occidentales. El luchador no es del tipo de basalto de esta zona. Es una clase de basalto diferente. También tiene un tamaño diferente porque hay un número de esculturas olmecas de un tamaño determinado. Y el luchador es más pequeño. Así que varias personas lo consideran una falsificación. En su aplomo, pose y proporción, el luchador olmeca recuerda más bien a una escultura grecorromana. Y nunca se ha encontrado nada parecido en el arte olmeca. La zona entre los brazos está vacía y es imposible que una estatua así haya sobrevivido intacta, como lo ha hecho esta. La barba y el bigote especialmente son peculiares e ingeniosos. El luchador nos muestra cómo, en muchas partes diferentes del mundo, nuestras formas de observación han estado influenciadas por los prejuicios y las expectativas de los ideales clásicos de perfección. Sin embargo, dentro de la tradición griega, hay otras formas fundamentales que han condicionado la forma en que vemos el cuerpo humano. Porque, según argumentan algunos, fue específicamente el legado de los griegos lo que transformó al espectador antiguo en un voyeur. 200 años después de Frasicleia, la escultura femenina se convirtió en esto. Este célebre cuerpo pertenece a la diosa griega Afrodita. Es una estatua basada en la obra del escultor del siglo IV, Praxíteles. En el mundo antiguo, esto fue celebrado como un hito en el arte clásico, porque fue la primera estatua desnuda de una mujer. No fue solo la desnudez. Esta Afrodita rompió el molde de una manera decididamente erótica. Fíjense en las manos. ¿Están tratando modestamente de cubrirse? ¿Están apuntando en la dirección de lo que queremos ver?
¿O es simplemente un coqueteo? Praxíteles estableció una relación tensa entre una estatua de mujer y un espectador masculino que nunca se ha perdido en la historia del arte europeo. Aunque culturas de todo el mundo han desarrollado formas radicalmente diferentes de ver la figura femenina, el impacto tanto del imperialismo como de la globalización dio una importancia excesiva a la forma en que se ve en Occidente. Una mirada que sigue siendo una fuente constante de debate y crítica. Creo que todavía tenemos muchos supuestos sin explorar sobre lo que es un cuerpo hermoso o deseable. Tenemos un montón de supuestos no examinados acerca de lo que constituye una forma seductora o estéticamente atractiva. Solo hay que abrir las páginas de una revista femenina para ver el poco margen que hay en la conciencia estética occidental respecto a la imagen de la mujer. También se puede aplicar algo similar a los hombres. Reforzado por intereses comerciales, el culto a la juventud y a la belleza, iniciado por los antiguos griegos, es quizás hoy más poderoso que nunca. Pero gran parte del arte moderno del cuerpo obtiene su poder al desafiar la tradición del arte clásico. El artista afincado en Brooklyn, Kehinde Wiley, intencionadamente toma prestada la tradición clásica y se apropia de ella y aborda cuestiones de estatus, poder e imagen de los jóvenes afroamericanos. Mi viaje comenzó como un estadounidense, haciendo un trabajo sobre Estados Unidos. ¿Cómo es posible para un artista afroamericano recorrer el mundo tratando de captar el eco de diferentes influencias culturales de una sociedad a otra? Wiley recluta a sus modelos en la calle y los invita a posar tomando como referencia a los personajes de pinturas clásicas. Ha viajado por todo el mundo para explorar el legado del colonialismo y las diferentes formas en que lo vemos. En este proyecto que estoy haciendo, juego con nuestra historia, juego con imágenes de poder. Dibujo esa conexión entre la pintura clásica europea. Me encanta la historia del arte, me encanta observar hermosas imágenes, pero también reconozco que hay algo bastante siniestro en el pasado. Todavía tenemos muchos supuestos sin explorar sobre qué constituye la belleza, qué constituye el valor y un cuerpo deseable, sobre lo que constituye algo de valor.